El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de Lisa News y el equipo de Lisa Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código Lisa. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de Lisa Institute. Lisa Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los expertos e investigadores examinan y analizan el perfil de los delincuentes? ¿Cómo de importante es este proceso para conseguir una investigación exitosa? En los últimos tiempos, los periódicos y las televisiones se han inundado de noticias, escándalos y crímenes que siguen un patrón o que comparten unos objetivos similares. Detrás de ellos siempre hay un grupo criminal o un asesino en serie que será investigado para proporcionar los datos valiosos al caso en la identificación del delincuente o los delincuentes desconocidos. En este contexto y a lo largo del 11º episodio de Código Lisa, apuntaremos las bases más teóricas de la perfilación criminal y ahondaremos en un caso criminal. Todo ello de la mano de Zaida Medina. Zaida formó parte de la sección de análisis del comportamiento de la Guardia Civil y actualmente es miembro de la Unidad Central Operativa. Es graduada en Criminología, mentora del Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada de Lisa Institute y próximamente profesora del curso experto en perfilación criminal. Hola Zaida, ¿qué tal? Hola, es un placer poder compartir este espacio contigo, Soraya, y con todos los oyentes que quieran acompañarnos y conocer un poco más sobre el mundo de la perfilación criminal. En la masterclass de Lisa Institute titulada Perfilación criminal, cómo se hace, tipos y casos reales, explicaste con detalle en qué consiste la perfilación criminal, cuáles son los diferentes tipos y cómo son las diferencias entre las evidencias físicas y las psicológicas. Si el oyente quiere ahondar más sobre las bases teóricas de la perfilación criminal, le animo y le recomiendo escuchar esa sesión. Aún así, y creo que para introducir los casos reales que vas a explicar en el episodio de hoy, sí que me gustaría que nos dieras unas breves pinceladas. ¿Qué es el perfilado criminal, Zaida? El perfilado criminal es una herramienta que en muchas ocasiones puede dar soporte al trabajo que realiza un investigador en un caso criminal. La función que tiene esta herramienta, pues, es facilitar de algún modo esa investigación. Hay varias aproximaciones al perfilado y todas ellas, pues, nos ayudan a obtener datos sobre ese posible autor del delito que estamos investigando y que no lo conocemos. Por lo tanto, y respondiendo un poco más concretamente a tu pregunta sobre qué sería el perfilado, pues va a ser una pieza de un puzzle completo, que es la investigación, junto a otras piezas que serán, pues, otras disciplinas, pues la criminalística y todas sus ramas, la medicina, cualquier ciencia, herramienta o método que nos pueda servir o que le pueda servir al investigador para solucionar el caso que investiga. Es decir, que el perfilado se pone siempre al servicio del investigador para poder ayudarle un poco en lo que necesite. Quiero entender un poco más el papel del perfilador criminal y la forma en la que entra a participar en una investigación criminal. ¿Los investigadores se ponen en contacto con el perfilador? Y en el caso de que sí, cuando un investigador solicita un perfil criminal, ¿por qué motivos puede hacerlo? Pues puede solicitarlo por diferentes motivos. Va a depender un poco del caso en el que se esté trabajando y de, pues, las características propias de este caso.
Puede solicitarlo pues porque tiene un caso en el que no hay sospechosos y busca que se le faciliten o que se le oriente un poco para abrir nuevas líneas de investigación. O también pues porque tiene varios sospechosos y lo que busca es un perfil para priorizar de este modo cuál de estos sospechosos encaja mejor en ese crimen que investiga. ¿Esto para qué? Pues para optimizar un poco esos recursos que tiene. O también puede ser porque tiene un sospechoso y lo que busca es un contraperfil, un informe de algo que sustente ese trabajo, una fiabilidad sobre que esa persona a la que están investigando encaja en el tipo de crimen que se está investigando. Otras necesidades que puede tener el investigador y le puede solicitar el perfilador, pues puede encontrarse con varios delitos que son diferentes y que hasta el momento pues no sabe que tienen un autor en común. Cada uno se piensa que ha sido cometido por un delincuente diferente. Y bueno, en este caso el investigador le va a solicitar al perfilador una vinculación de casos. Esto se hace para poder establecer de algún modo elementos comunes entre todos esos casos que nos indiquen que la autoría del crimen o de los crímenes son de una única persona y de este modo también el investigador le va a dar un enfoque más adecuado a esa investigación. También nos puede pedir ayuda el investigador ¿en qué? Pues en casos donde hay una muerte que es de etiología dudosa, es decir, que no queda claro el motivo, no se sabe si ese fallecimiento ha sido un suicidio, un homicidio, incluso un accidente. Bueno, un poco serían estos los apoyos que un perfilador criminal puede dar al investigador. Puede haber otros muchos y todos los que se le pueda ocurrir al investigador que estén un poco vinculados o relacionados con el análisis de la conducta. Y en la práctica, ¿cómo puede una persona acceder a trabajar como perfilador criminal? ¿Qué claves puedes dar a aquellos que quieren adentrarse en el mundo de la investigación criminalística? Bueno, en primer lugar, pues tienen que conocer un poco la técnica del perfilado, estudiar pues sobre también diferentes ciencias que estén vinculadas a la perfilación. Lo más genérico sería conocer pues, esas diferentes aproximaciones y aplicaciones que hay del perfilado. A veces utilizaremos solamente una, otras veces todas en conjunto, pero bueno, conocerlas un poco. Estas aproximaciones básicamente son la perfilación deductiva, que la aplicaremos en aquellos casos donde tenemos un autor desconocido y que basaremos nuestra perfilación únicamente en los elementos de ese caso concreto. Por ejemplo, si tenemos un homicidio, pues nos vamos a basar únicamente al hacer ese perfilado en los datos de esa escena, de esa victimología, de todos esos elementos del caso concreto, sin pensar en casos similares. Otra aproximación que tenemos por otra parte y contrapuesta, pues sería la perfilación inductiva. Es lo que podemos llamar inteligencia, que se obtiene ya pues, de casos resueltos, ¿no? Es esa estadística que nos da información, como digo, a través de casos ya resueltos. ¿Qué nos puede decir este tipo de perfilado? Pues, por ejemplo, después de analizar un montón de casos, vemos que cuando se ejerce una violencia excesiva en un delito, más allá de la necesaria para cometer el delito, el autor y la víctima pueden tener algún tipo de vínculo, ¿no? Esto es un poco de lo que se puede ir extrayendo a nivel estadístico. No quiere decir que esto vaya a ocurrir, pero bueno, hay un porcentaje, una probabilidad elevada después del estudio de muchos casos de que se puede dar. Otra aproximación que hay pues sería la perfilación geográfica. Este tipo de perfilación, esta aproximación, se basa en ubicaciones del delito único o si hay varios delitos, en las ubicaciones de esos diferentes delitos y busca pues, descubrir un poco puntos geográficos, ubicaciones que sean interesantes para el investigador. Y bueno, finalmente podríamos hablar del perfilado indirecto, que es otra de las aproximaciones, y esto se basa en la observación de conductas de la persona que estemos perfilando, de conductas, de espacios privativos, de elementos de diversa índole, pues que nos aporten datos sobre la personalidad de esa persona. Luego, ¿qué vamos a hacer con esto que obtenemos, con estos datos sobre su personalidad? Pues emplearlos pues, en las diferentes actuaciones que nos pida el investigador. Un informe de perfilado, una estrategia de entrevista, un poco lo que el investigador prefiera. Y esto sería así, de modo muy genérico, las aproximaciones. Pero ¿qué más cosas tendría que conocer una persona que se quiera dedicar a la perfilación? Pues elementos, pues por ejemplo, lo que nos podemos encontrar en una escena. Saber observar qué elementos pueden pertenecer al modus operandi. El modus operandi
aglutina todos aquellos comportamientos que estarían encaminados pues, a la consumación del delito que se va a producir, ocultar la identidad del autor y facilitar su huida. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor lleva un pasamontañas, por ejemplo, eso puede ser parte del modus operandi. Con esa acción que intenta, pues ocultar su identidad. Además, imaginémonos que un agresor sexual busca previamente secuestrar a su víctima para sacarla de una zona en la que está muy concurrida. Pueden ser también acciones del modus operandi porque su intención es consumar la agresión exitosamente donde no pueda ser interrumpido. O, por ejemplo, un ladrón de un banco que deja un coche en las inmediaciones del lugar también es una acción propia del modus operandi. Lo hace para que una vez que finaliza su delito pueda huir sin ser capturado. Otro elemento muy importante que podemos inferir en la escena, que también son datos que tiene que ir conociendo la persona que quiere dedicarse a la perfilación, pues la firma. Eso es un elemento muy identificador del autor. Va a reflejar necesidades psicológicas de este. Muchas veces modus operandi y firma son difíciles de diferenciar. Entonces es importante formarse, practicar para poder detectar estos elementos. Y bueno, un poco como podemos ir viendo, para realizar un perfil criminal es interesante todo aquello que tenga que ver con las dinámicas comportamentales, que puedan un poco observarse en diferentes elementos del delito para luego hacer inferencias sobre ellas, ¿no? Bueno, todos estos aspectos, un poco así resumidos, se explican detalladamente y en mayor profundidad en el curso que se impartirá desde el LISA Institute. Y bueno, lo comenzaremos ya en breve y ahí trataremos de hacer pues, esta materia teórica lo más práctica posible. Esto puede ser, por ejemplo, un buen comienzo para aquellas personas que quieran conocer el mundo de la perfilación criminal un poco más a fondo. Estaremos pendientes de la publicación del curso para ahondar mucho mejor en todos esos detalles y contenidos. Yo quiero entrar en el caso práctico de perfilación criminal y en 2011 la Guardia Civil de León dictaminó 4 casos de agresión sexual a mujeres de edad avanzada que habían sucedido, ¿no?, a lo largo de los años 90. Quiero que me expliques un poquito qué es lo que pasó. Así es, vamos a hablar de este crimen serial que se produjo en España. Veremos cómo podemos aplicar la perfilación, qué datos pueden ser analizados de forma más concienzuda y cómo podemos descubrir esas evidencias psicológicas a través de los datos que tenemos del caso. Voy a plantear el caso y posteriormente pues, trataré de hacer un pequeño resumen de cómo se podría aplicar la técnica del perfilado, en qué datos tenemos que fijarnos y bueno, un poco con qué datos contamos. Básicamente se trata de un caso que ocurrió entre los años 1993 y 2011. En este periodo temporal que ocurre vienen denunciándose una serie de agresiones sexuales con un alto grado de violencia sobre mujeres que se encuentran en zonas rurales. Concretamente en pequeñas localidades que se ubican en las provincias de León, de Valladolid y Lugo. Esto se encuentra en la zona noroeste de España, ¿no? Estos casos no son resueltos en el momento que se denuncian de manera individualmente. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué ocurre? Bueno, pues no se hallaron evidencias suficientes para poder determinar la identidad de ese sospechoso. En ocasiones, cuando se investiga un delito, pues se pueden unir una serie de circunstancias negativas que hacen que no tengamos líneas de investigación válidas o claras, ¿no? En este caso, pues eso, se dieron toda esa serie de inconvenientes que impidieron que se pudiesen resolver en un tiempo cercano a la comisión. ¿Cuáles fueron estas circunstancias? Por ejemplo, en ninguno de estos casos se pudo detectar que hubiese testigos que pudiesen aportar información sobre los hechos. Como decía, se cometen en lugares aislados, pues está mucho más complicado tener a alguien presente. Además, estas mujeres que sufren los ataques no pueden aportar información sobre el delincuente. ¿Qué hacía él? Él se cubría la cara con gafas de sol, utilizaba un sombrero, un gorro. Todo esto pues, dificultaba de algún modo que estas mujeres pudiesen dar una descripción aproximada de él, aunque solo fuese para confeccionar un pequeño retrato robot del sospechoso y hacernos una idea de cómo podía ser, ¿no? ¿Qué otras cosas hacía el autor que dificultaba eso? Pues a veces se ocultaba y no se manifestaba frente a sus víctimas hasta que se producía el ataque. Entonces no le podían ver llegar, digamos, ¿no? A pesar de que, como digo, estos lugares eran aislados y con muy pocas opciones de que hubiese testigos, había que acceder en un vehículo a ellos, pero tampoco hubo suerte en este aspecto. Y ninguna de las mujeres pudo describir
nada sobre ese vehículo que llevaba al delincuente hacia las zonas de ataque. Como decía, los lugares donde se producía la agresión eran zonas aisladas, no estaban en el núcleo poblacional, poblaciones que había cercanas eran muy pequeñas, se accedía a ellas por carreteras secundarias, que como sabemos son poco transitadas, y esto también pues, reducía esa posibilidad de que fuese detectado por otros usuarios de las carreteras antes o después de la comisión, que se cruzase un coche con él. Eso tampoco se encontró ninguna evidencia de que se hubiese producido. Sobre las víctimas, se trataba de mujeres que tenían una edad comprendida entre los 65 y los 85 años. Como vemos, mujeres de una edad ya avanzada, posiblemente oponen poca resistencia. Y bueno, ¿cómo se resuelve esto? Pues finalmente en el año 2011 el supuesto autor pues es detenido, el autor es detenido por un ataque similar o un intento de agresión similar, ya que no consuma la agresión sexual, y esto se produce en una localidad de la provincia de León a una mujer también en este rango de edad. La mujer es socorrida porque comienza a chillar y los vecinos pues se alertan y acuden a ayudarla. En este caso concreto, como digo, no hay agresión sexual, pero lo que la víctima indica es que el hombre sacó un palo de su vehículo y comenzó a agredirla de una forma muy violenta. Además, esta mujer, posteriormente, cuando ya estuvo recuperada, declaró que se produjeron una serie de interacciones verbales. El autor, durante la agresión, cuando le estaba golpeando, ella le pregunta por qué le está pegando y el autor le dice que le pagan por ello. Otro dato interesante es que la mujer le advierte que su marido no va a tardar en llegar. ¿Y qué provoca en el autor esto? Que huya, se va del lugar. Y bueno, finalmente este hombre es detenido porque los vecinos consiguen identificar el vehículo que conduce, finalmente identificarle a él, y es detenido en una aldea de Galicia donde él reside, ¿no? Y esto es más o menos el planteamiento del caso. Vemos que es un caso particular, ¿no? Agresiones sexuales a mujeres mayores con elementos particulares y un modus operandi similar. Explícanos qué aspectos de este caso son importantes para realizar el perfilado criminal y qué trabajo realizaría en este caso un perfilador. Bueno, pues ¿qué podría interesarle al investigador del caso? ¿Y qué puede ofrecerle el perfilador? En primer lugar, podría interesarle un análisis de vinculación. ¿Qué elementos comunes podemos observar en los diferentes casos? Lo más evidente parece la victimología. Nos encontramos en todos los casos con mujeres mayores que se encuentran solas en el momento del abordaje, en una zona aislada, sin aparentemente testigos cercanos. Bueno, parece que selecciona a un tipo de víctima concreto. Además, las víctimas parece que son sorprendidas por el autor. No le ven llegar, no pueden ofrecer datos sobre cómo identificarlo, no ven su vehículo. Todo esto pues, nos indica eso, que se produce un abordaje sorpresivo sobre la víctima y lo que vemos también que es una víctima de fácil acceso. Con la información que tenemos de las víctimas hay que trabajar, porque la información victimológica siempre es muy importante en la realización de un perfil. Por ejemplo, el modo de abordaje. Una de ellas indica que le esperó tras los matorrales mientras ella paseaba por esa zona que estaba aislada del núcleo poblacional. El ataque, ¿cómo lo realiza? Le agarra desde la parte de atrás, por los hombros, y la aparta del camino. Como hablábamos antes de este elemento del modus operandi, ¿qué hace con ello? Evita que alguien le interrumpa en su delito, la saca del camino por si alguien pasa por allí. Y además evita ser visto, evita ser investigado, puede consumar su delito con éxito y evita ser detectado por terceros que estén en el lugar. ¿Qué más es interesante en cuanto a la victimología? Pues eso, este tipo de víctima concreto, mujeres de una edad ya un poco elevada, entre 65 y 85 años. ¿Por qué es esta elección? Pues puede ser por varias causas, por facilitar su delito, una víctima de fácil acceso, o por una necesidad propia del autor, por una pulsión interna de este propio autor hacia este tipo concreto de víctima. Si contásemos con más información o esas mujeres hubieran podido ofrecer otros elementos de este caso, podríamos pensar que se trata de una firma, alguna conducta más identificativa que se repita en todas las mujeres, que tenga una interacción particular, alguna verbalización concreta,
algo de algún modo que pueda identificar de forma única a ese autor, esa necesidad psicológica que decíamos que es lo que refleja la firma en una escena, que es único y distintivo. Como digo, hay que tener cuidado en cuanto a elementos del modus operandi y la firma, porque a veces es complicado diferenciarlos. Y sobre todo, pues eso, cuando no sabemos motivaciones internas del autor. ¿De qué otro aspecto más podemos obtener información? Pues es lo que decimos, la información de la última víctima. En especial el hecho de que huya tras indicarle esta la llegada de su marido. ¿Cómo actúa el autor? Ante la opción de ser sorprendido, abandona el lugar. ¿Qué inferimos de esto? ¿Qué nos dice esta conducta? Que no arriesga, no finaliza el delito con éxito. Es decir, con la agresión sexual con la que en otras ocasiones parece que acababa. Por lo tanto, hay cierta capacidad de control sobre la situación de este autor. Valora que puede ser capturado y huye de la escena. En su balance interno sobre el riesgo que puede asumir en la comisión de este delito, decide no continuar, no arriesgar. En cuanto a la escena, el tipo de escena también es común en todos los casos. Escenas abiertas, lugares aislados, parece un poco una escena seleccionada por este propio autor. Como vemos, este tipo de escena facilita todos los cometidos del modus operandi que decíamos antes. Cometer el delito con éxito, facilitar la huida del autor y proteger su identidad. Estas tres acciones se realizan con mayor facilidad pues en esta escena donde hay ausencia de testigos que lo identifiquen, menor probabilidad de que su delito sea frustrado y, bueno, huir parece también bastante fácil. ¿Con esto qué podemos ver? ¿Qué podemos inferir? Pues que el autor toma precauciones para cometer su delito, que es ese modus operandi de un riesgo, pues yo diría que bastante bajo, ¿no? Un hecho que puede ser interesante en cuanto al modus operandi es la evolución o la involución. El delincuente serial aprende y mejora la técnica, pero también puede confiarse pues, por haber tenido suerte en delitos anteriores, como por ejemplo estos casos, y descuida ciertas precauciones que antes tomaba. Pensemos que hay modus operandi que son muy habituales y por lo tanto poco distintivos de un autor. En los casos de agresiones sexuales, acciones como por ejemplo ejercer violencia para contener a la víctima, pues parece una acción bastante frecuente cuando se producen estos delitos. Pero igual agredirla con una violencia excesiva tras la agresión sexual puede ser más diferenciador, porque no necesito ejercer esa violencia para finalizar mi delito ni para huir, ¿no? Podría ser también otro elemento que se le puede atribuir a la firma. ¿Qué más cosas pueden ser interesantes en este caso en cuanto a la perfilación criminal? El arma que se emplea. El arma, sin entrar en detalle sobre el tipo de arma, es importante que ese arma, al menos en uno de los casos en los que tenemos testimonio, el autor la porta en su vehículo, la coge y se baja de él con ella para cometer la agresión. Este aspecto parece bastante importante, especialmente para analizar esa evidencia psicológica que nos dice que ese delincuente va predispuesto a cometer su delito ya al bajarse de su coche. Ya cuando se baja, lleva el arma en la mano. No es un arma de oportunidad que se encuentra en la escena. Finalmente, en este caso también parece importante el aspecto geográfico. Al plantear el caso, hablamos que son zonas fuera del núcleo de la población, aisladas, cerca de poblaciones pero muy pequeñas y que se accede a ellas pues, por carreteras con poco tránsito. Pero es muy importante que a todas estas carreteras secundarias se accede desde una vía principal. Nos preguntaremos si ese recorrido lo hace el autor por algún motivo y si sus víctimas son circunstanciales o se desplaza al lugar concreto directamente y de forma consciente a buscar a su víctima. Esto también hay que analizarlo. Bueno, en este caso lo que ocurre es que hay una carretera principal. Desde esa misma vía se accede a todas estas secundarias de las que hablábamos, donde le llevan al autor al lugar de los ataques. Y además esta vía principal une la comunidad de Castilla y León con Galicia. Bueno, pues con esta información podemos hacer un estudio de sus rutas, intentar detectar un poco su base de operaciones, que sería pues, su domicilio, el lugar donde se aloja, cualquiera que sea un poco su zona de confort y de la que parte para cometer sus delitos. Se podría profundizar y analizar más detalladamente pues, cada uno de estos aspectos de los que estábamos hablando y bueno, con ello establecer pues, esos elementos de conexión con el autor y con las diferentes escenas, ¿no? Con esto pues, le damos al investigador ya una base en la que apoyarse y en la que aplicar sus recursos para esa investigación. ¿Qué más peticiones nos puede hacer ese investigador? Pues nos podría pedir, en este caso del hombre gerontofílico, pues nos podría pedir un contraperfil porque ya tiene una persona detenida
y ver el grado de encaje que tiene el perfilado del caso con el perfil de personalidad de este detenido. También sería interesante para su trabajo. Y bueno, si tuviese, por ejemplo, también que hacer una entrevista a esta persona, pues podría pedirnos un perfilado indirecto de este sospechoso y poder enfocar de una manera más efectiva esta entrevista. Bueno, en este caso concreto trabajaron grandes profesionales de la investigación y la perfilación y aunque algunos casos ya estaban prescritos, pues a ver, finalmente lograron dar con el autor de estos delitos tan graves, detenerle y que fuese condenado por al menos los que no habían prescrito. Y en este caso, ¿con qué recursos cuenta el perfilador y qué herramientas son sí o sí necesarias e inamovibles en la investigación criminal? Bueno, el perfilador criminal en una situación ideal contaría con todo el material que esté relacionado con el crimen. Pero no siempre esto se puede cumplir. Por lo tanto, pues tendrá que trabajar con lo que tiene. Pero además de todo este material que el investigador le va a facilitar al perfilador, es interesante obtener un plus. Algo, algo que le dé esa forma de identificar esas evidencias psicológicas que son tan importantes para el perfilador. Por ejemplo, es muy importante visitar la escena. Si el perfilador va allí, va a tener una perspectiva diferente que si solo puede observar fotos o vídeos de lo que ha ocurrido. Hay ocasiones en las que esa escena ya no está y evidentemente tiene que trabajar pues, con las imágenes o los vídeos. ¿Qué más recursos? Pues puede acceder a hablar con los investigadores, con las personas que dieron ese primer apoyo, que estuvieron en el primer momento en la escena, para que le aporten información extra a la que se puede reflejar pues, en los informes. También que es interesante, pues conocer el entorno donde se produce, un poco el estilo de vida de la zona. No es lo mismo investigar, por ejemplo, estos delitos que se cometen en zonas rurales que si estos delitos se hubiesen cometido en el centro de Madrid. Pues la forma de vida es muy diferente. También la historia de vida de las personas implicadas. En resumen, cuanta más información tengamos, mejor podemos trabajar. Sobre las herramientas que son indispensables, podría decirte que básicamente formación sobre el perfilado y todas las ciencias que estén relacionadas con este, para poder tener en mente todo aquello a lo que podemos recurrir para confeccionar ese perfilado. Y, por supuesto, pues aquellas herramientas que la imaginación y la capacidad de cada uno puedan ayudarnos en esta labor. Pero realmente todo tipo de conocimiento será admitido en la perfilación criminal. Nos va a ayudar a conocer de materias muy variopintas, desde la psicología y la criminología, un poco como base, hasta otras ciencias como la medicina, la informática, la física, la biología, el derecho. En fin, hay infinidad de materias que nos van a ayudar a la aplicación de la perfilación. Y ante las necesidades que plantea el investigador, ¿cómo va a trabajar el perfilador criminal? Bueno, el perfilador va a trabajar siempre con el objetivo de facilitar la labor del investigador del caso. Va a estar ahí para darle ese apoyo en lo que necesite. Pues bien, en la realización de informes de perfilado contra perfil, como hemos hablado, bien en las autopsias psicológicas o incluso para darle ayuda en la elaboración de esas estrategias de entrevistas a diferentes sujetos que forman parte de la investigación, víctimas, testigos, sospechosos. Su labor es una tarea de apoyo, ofreciendo siempre lo que el investigador solicite en cada momento. ¿Y hasta qué punto la perfilación y la investigación de un caso puede trascender y apoyar la investigación en otro caso? ¿Te ha pasado alguna vez o conoces algún caso cercano en el que haya ocurrido esto? Pues mira, eso es lo que ocurre con la perfilación inductiva. Esa aproximación del perfilado criminal se vale de casos ya resueltos para poder aplicarlos a los que están sin resolver mediante el uso de esos elementos comunes que se detecten entre los diferentes casos. Hace unos años, junto a otros compañeros y personal de la universidad, publicamos varios artículos científicos donde recopilábamos diferentes casos de homicidios en pareja para poder observar y estudiar la diferencia que había entre el modo de matar los hombres y las mujeres en este contexto, en el ámbito de la pareja. Con ello, ¿cuál era nuestra intención? Pues poder trabajar con esos resultados en casos futuros que teníamos sin resolver para poder, pues eso, priorizar líneas de investigación, por ejemplo, o minimizar los tiempos de las investigaciones, algo que también es muy importante.
Así que creo que respondo a tu pregunta con esto, de que sí es posible resolver casos nuevos aplicando el conocimiento de otros ya resueltos. ¿Y existen perfiles similares en función de la ubicación geográfica donde se cometa el delito o el país de procedencia de la persona delincuente? No sé si hay unas características comunes que son influenciadas por factores sociales, religiosos, políticos, culturales. Bueno, está claro que todos los factores externos pueden influir en el modo de delinquir de las personas, como apunta los factores sociales, las influencias religiosas que conforman nuestras creencias, las influencias culturales que hayamos tenido en nuestra experiencia vital, nuestras ideas políticas y todo lo que pueda conformar nuestra forma de ser puede afectar a cada individuo en la forma en la que comete sus crímenes. Al final, cada delincuente se comporta de forma general en la escena del crimen de manera acorde a cómo se comportaría en otros aspectos de su vida. Refleja en esa escena esa conducta y por eso son tan importantes las evidencias psicológicas de las que hago mención todo el tiempo, para que seamos capaces de detectar en una escena o en una investigación en general todas esas evidencias que pueden reflejar conductas o aspectos importantes del autor porque los podemos ver reflejados en otros ámbitos de su vida. Y echando la mirada a largo alcance, ¿no? A largo plazo, ¿qué hay del futuro del perfilado criminal? ¿Está amenazado por la utilización de la inteligencia artificial o podría convertirse en una herramienta de apoyo y de asistencia? Bueno, como todos los avances y especialmente las nuevas tecnologías, pues tiene una doble cara. Está claro que un mal uso de esta inteligencia artificial relacionada con el mundo criminal puede causar grandes males. Pero bueno, yo que suelo ver la parte buena de la tecnología, considero que puede ser algo revolucionario en la perfilación criminal, esta inteligencia artificial, que puede facilitar mucho pues, la aplicación de la técnica. Pensamos que puede ayudarnos a mejorar o al menos a perfeccionar los resultados obtenidos de los análisis. Puede mejorar la gestión de los recursos y sobre todo pues, mejorando esos tiempos de las investigaciones que en la mayoría de los casos este es el recurso más escaso con el que se cuenta. Pero bueno, siempre finalmente creo que será necesaria la aplicación del factor humano. Nos quedamos con esas pinceladas de optimismo alrededor de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. No sé, Zaida, si te gustaría apuntar algo más sobre la perfilación criminal en España. Bueno, poco más puedo añadir, decir que es un campo apasionante en el cual cada día se pueden aprender cosas, además que está en constante evolución y por lo tanto requiere esa actualización y esa formación continua que implica muchísimas disciplinas y muy diferentes y que todo esto que vayamos aprendiendo, formándonos y nutriendo nuestros conocimientos con nuevos aprendizajes nos va a ayudar cada vez a ser mejores perfiladores. Mil gracias por tu tiempo, Zaida. Ha sido un auténtico placer y estoy segura de que el curso de experto en perfilación criminal va a ser todo un éxito. Así que aquellos que nos estáis escuchando, estad atentos a nuestra página web y a las redes de LISA Institute para más información. Así que gracias, Zaida. Gracias a ti, Soraya, por invitarme y esperemos que así sea, ya que será muy interesante. Un saludo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.